Bienvenidos a Marketing and Sales Academy, segunda temporada, episodio número 5. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema fundamental en el proceso de ventas y es el manejo de las actitudes de nuestros clientes y prospectos. Hola Mafer, bienvenida nuevamente. Hola, es un gusto estar aquí contigo. Hoy tenemos nuevamente a Juan José Chajón, consultor senior de Smart Pyme, experto en ventas y negociación. Hola Juanjo, un gusto estar por aquí. Hola contigo. Mafer, hola Ale, gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente. Juanjo, cuéntanos, ¿podrías comentarnos para nuestra audiencia cuáles serían las posibles, cómo podríamos calificar una actitud de un cliente? ¿A qué le llamamos una actitud de un cliente? Para luego ver cómo la manejamos, por supuesto. Ok. Una actitud básicamente es la respuesta que tenemos de un cliente ante un intento de cierre. Entonces, digamos que qué posibles actitudes podría presentar un cliente cuando estamos tratando de cerrar un proceso de negociación. Hay una que no es tan obvia, que es la primera, que muchos lo ven como algo que ya está sentado, pero es igualmente importante, que es la aceptación. ¿Sí? La aceptación es cuando el cliente dice, sí quiero, sí firmo, ¿dónde firmo? Claro. Esa es la primera. Esa nos gusta. La segunda, esa nos encanta a todos. La segunda es la indiferencia. ¿Y a qué nos referimos con la indiferencia? Nos podemos topar con un cliente que al inicio de un proceso de negociación o al final cuando estamos cerrando podría simplemente no estar interesado en lo que le estamos vendiendo o presentar simplemente una falta de interés ante lo que estamos vendiendo. Claro. Pero aquí cabe la pena mencionar, voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis en este tema, que en el negocio de vender tecnología, sobre todo específicamente hablando del entorno de vender SAP Business One, a pesar de que se puede cambiar esa actitud de alguien indiferente hacia alguien que tenga mucho interés, suele ser mucho más rentable voltear la atención hacia el resto del mercado, ¿sí? Entonces no vamos a profundizar mucho en la explicación de esto. Por otro lado tenemos, digamos, a los clientes escépticos. Cuando se trata de hacer un cierre y alguien tiene dudas, ¿sí? Tiene duda de lo que le estamos diciendo, tiene duda de si es cierto o no. O sea, podría llegar incluso a mostrar una postura de no creer, ¿sí? En lo que le estamos... Una actitud común con la que nos encontramos, claro. Sí, correcto. Y por último, pues las famosas objeciones, ¿verdad? Que una objeción básicamente es una postura de oposición ante alguno de los beneficios presentados en nuestra propuesta de valor. Y en esa línea de ideas, Juanjo, ¿por qué es necesario aprender a manejar la misma aceptación? Bueno, como actitud. Buena pregunta. Básicamente porque el negocio se puede caer. Si no sabemos manejar la aceptación O aprovechar, claro. o aprovechar, digamos, una señal de cierre, que es como lo llamamos en entrenamientos de venta, lo que suele suceder es que el vendedor trae un repertorio de temas de los que quiere hablar, ¿sí? Claro, un script. Y al momento de querer ejecutar ese script, justamente ese repertorio de cosas, ese cúmulo de beneficios de los que no ha hablado y posiblemente el cliente ya dijo, sí quiero cerrar, puede decir cosas que al cliente no le dan sentido y la venta se nos puede caer. Claro. Yo en lo personal he visto ventas caerse precisamente por no saber manejar una actitud tan básica como la aceptación y imagínense lo de cállese y venda, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Juanjo, ¿cómo manejamos el escepticismo? Bueno, si volvemos a recordar de qué se trata el escepticismo, se trata de que el cliente presenta duda sobre lo que nosotros estamos presentándole. Es bien sencillo resolverlo. Si el cliente tiene una duda o no nos cree, lo que hacemos es que aportamos un elemento de prueba. Ahora, el secreto está en entender qué elementos de prueba y cuándo sacarlo. Entonces, es bien importante que para poder hacerlo, nosotros podamos entender, primero, podamos tener un repertorio de elementos de prueba a la mano, de tal manera que cuando el cliente se porte escéptico y nos diga, yo no creo que su solución me resuelva mi problema tal, o yo no creo que ustedes tengan una relación de costo-beneficio tal, nosotros podamos tener estos elementos de prueba. Entonces, aquí estamos hablando de temas como, por ejemplo, testimoniales de clientes. Estos pueden ser escritos o pueden ser grabados en un video. Podríamos tener
apelar, digamos, a artículos escritos de revistas en donde se hable de las bondades que tiene SAP Business One o de las capacidades que puede tener un partner para poder desarrollar de forma exitosa un proceso de implantación. O bien estudios hechos por alguien más en donde se toque el tema de los beneficios que ha producido SAP Business One para una industria en específico. Y al final, pues, el último elemento de prueba que es bien importante tomar en cuenta es el de las demostraciones de producto, pero es bien importante tomar en cuenta que estos beneficios de prueba se sugiere que se coloquen en la mesa solamente cuando existe esa duda. Porque si nosotros sacamos los elementos de prueba en el momento que estamos vendiendo, ¿sí?, antes de que el cliente, digamos, genere esa prueba, lo que estamos haciendo es básicamente gastándonos nuestras balas de plata y después no vamos a tener con qué dispararle a los vampiros, ¿verdad? Exacto. Juanjo, de hecho, cuando hablamos de escepticismo, y quiero hacer aquí una pausa para regresar un poco a un tema que vimos en la primera temporada, si recuerdas, Mafer, en la conversación acerca de cómo llegar a un mejor acuerdo, cómo negociar un mejor acuerdo, vimos incluso una técnica que permite también a lo interno del cliente, no con elementos externos, sino que a lo interno del cliente, cómo poder demostrarle que hemos hecho el trabajo suficiente para conocer sus necesidades, ¿verdad? Porque un tomador de decisión puede estar escéptico, por ejemplo, acerca de las bondades de nuestra solución ajustadas a sus necesidades, y si nosotros no hemos ido en todo el recorrido del proceso de venta confirmando que nuestro producto resuelve esa problemática, esos dolores, documentándolo adecuadamente y haciéndoselo llegar a la persona adecuada, después llegamos con el tomador de decisión y está totalmente escéptico por el proyecto y no tenemos nosotros los elementos para demostrar que efectivamente hemos podido trabajar con esta persona en tal día, en tal circunstancia, acerca de sus necesidades, por ejemplo, en la planta de producción y cómo SAP Business One o SAP Business by Design las resuelve. Yo creo que también con ese tipo de hábitos vamos a poder contrarrestar el escepticismo como una postura de los clientes eventualmente. Totalmente de acuerdo contigo, Ale. La medicina debe ser preventiva, pero por supuesto, si en algún momento el cliente genera una postura escéptica, pues se ofrece una prueba. Importante. Claro. Tomar en consideración de que entre más pruebas tengamos, más posibilidades de sobrellevar esa actitud van a existir. Si una prueba nos falla, tenemos que tener otros elementos para poder hacerle frente a esta postura. Ahora, bien importante que el vendedor desarrolle la habilidad, que esto es algo de lo que enseñamos en los talleres de ventas, en donde pueda usar la técnica de sondeo o hacer preguntas, en otras palabras, ¿verdad?, sobre qué tipo de pruebas pueden convencer al cliente. Digamos que el cliente dice, no, esa prueba que usted me ofrece no me convence. No me convence, claro. Entonces, lo que viene como paso seguido es hacerle la pregunta al cliente. Bueno, señor cliente, ¿qué lo convencería? ¿Qué tipo de prueba necesitaría usted para que continuemos con nuestro proceso? Correcto. Y Juanjo, ¿qué hacemos cuando un cliente presenta una objeción? Bueno, en el caso de una objeción estamos hablando posiblemente del reto que tiene mayor dificultad de manejo. Pero nuevamente, ¿verdad?, existen algoritmos para poderlo manejar de forma exitosa. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos posibles escenarios. Una objeción que se genere porque estamos enfrentando una desventaja real, ¿sí?, o la objeción que se fabrica producto de que se dé un malentendido en el proceso. Entonces, si quieren, podemos hablar uno por uno. Digamos, en el caso de la desventaja real, ¿sí?, lo que se sugiere hacer es que nos reenfoquemos la conversación con el cliente en todos los beneficios que el cliente aceptó y consideró importantes, de tal manera de que la importancia de esos beneficios aceptados empiece a crecer hacia arriba y la importancia que le está dando a esa desventaja real se venga para abajo, para luego llegar a la pregunta obvia: señor cliente, después de que revisamos este beneficio, este otro beneficio y este otro beneficio, y ahí está todo el listado de los beneficios ya aceptados, ¿no le parece a usted que vivir con esta situación pequeña sigue siendo el mejor negocio para usted? O eventualmente, Juanjo, presentar también un mitigador de riesgo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que muchas veces creemos que ir a cerrar el negocio es presentar una propuesta económica de números y de componentes o de listado de materiales, digamos, de licenciamiento y de servicios,
cuando lo que el cliente está esperando es entender, ok, por este presupuesto que me estás presentando, exactamente qué alcances vamos a tener, qué problemas voy a resolver y cómo se adaptan a la visión que tengo de mi negocio. Y muchas veces fallamos en esa parte. Y por supuesto, yo diría que para esas preocupaciones genuinas que se transforman en objeciones de parte del cliente o del prospecto, también nosotros deberíamos de llevar ya preparado veámoslo de esta forma, un mitigador de ese riesgo. Es decir, no tengo la solución exacta, pero propongo, señor cliente, que mitiguemos ese riesgo de esta forma. Yo creo que ahí cerramos el círculo. Ahí acabas de mencionar algo clave, que pues esto se ve ya en talleres más avanzados de venta consultiva, en donde se ofrecen elementos compensadores, ¿verdad? Es exactamente eso, elementos compensadores. Pero es importante que esos elementos compensadores vengan al final y no al principio. Por supuesto. Porque si no volvemos a caer en el escenario de gastarnos las balas de plata. Claro. Y peor aún sería llegar a una conversación de eventual negociación y cierre. Nos presentamos a tratar de cerrar un acuerdo, contratos revisados. Y si tenemos suelta ahí esa objeción que no hemos entregado una compensación, como bien decías, o un mitigador del riesgo que el cliente percibe, es cuando los proyectos no se firman y no se firman y no se firman y alguien más pudiera firmarlos por nosotros. Siempre es importante considerar que esos mitigadores cuestan dinero, ¿verdad, Ale? Entonces, claro, lo ideal, en el escenario ideal, el vendedor debe de agotar todas las posibilidades haciendo un buen trabajo, resumiendo y dándole importancia a los beneficios que se aceptaron, que se consideraron importantes de la propuesta de valor del cliente. Que si ese trabajo se hizo bien, en mi experiencia lo que les puedo decir es que generalmente la objeción se cae cuando es causada por una desventaja real. Ahora bien, tenemos el tema de los malos entendidos, que este es un tema un poco más fácil de manejar. ¿Y qué hacemos en estos escenarios? Bueno, para empezar, lo que se le recomienda al vendedor es volver a preguntarle al cliente sobre la necesidad, aun si el vendedor la conoce. El hecho de volver a plantear la pregunta tiene como objetivo ganar entendimiento, ¿sí? Y validar que de verdad el cliente y el vendedor están en la misma página respecto a la necesidad de resolver. Entonces, una vez están en esa página, es decir, se tiene claro entendimiento de parte de ambos de cuál es el problema, solo hay que aclarar el malentendido. Correcto. Se aclara el malentendido y la objeción desaparece. Eso lo vimos en nuestro episodio de negociación de un mejor acuerdo y es fundamental que logremos cerrar esa brecha y pues ir avanzando y de hecho ir sumarizando incluso en que estamos poniéndonos de acuerdo para que ese tema en la medida de lo posible salga de la conversación y nos acerquemos al acuerdo. ¿Alguna anécdota, experiencia, algo que nos puedas compartir? Claro que sí. Bueno, lo que les podría decir en términos generales, dada la interacción que ha habido en varios países con varios equipos de ventas, y incluso podría amplificar esto y hacerles el comentario que durante más de 20 años de estar aplicando este tipo de técnicas, no puedo más que concluir que un equipo de ventas que las aprenda, las adopte, las practique, las pula y las maneje como campeón, siempre va a presentar resultados de mejora radicalmente grandes. De hecho, tengo algunos testimoniales personales en donde algunos gerentes de ventas y algunos vendedores con quien hemos tenido la oportunidad de interactuar me han dicho que la vida les ha cambiado después de que aprenden a cómo manejar las actitudes del cliente. Entonces, pues, la invitación para todo el mundo es aprendamos de esto, pongámoslo en práctica, practiquemos y los resultados van a venir como una consecuencia automática. Seguro que sí. Bueno, Juanjo, yo quiero agradecerte. Nos has compartido aquí cosas muy importantes acerca del manejo de las actitudes de nuestros clientes y prospectos. Definitivamente eso es algo a lo que se enfrenta nuestra fuerza de ventas en el día a día, tanto nosotros como nuestros partners, y nos parecía un tema fundamental y me encanta cómo se viene esto a complementar con cada uno de los temas alrededor de ventas y negociación que ya hemos venido desarrollando. Así que muchas gracias nuevamente, Juanjo, por tu aporte al ecosistema. Gracias a ustedes. Gracias, Juanjo, y nos vemos en un próximo episodio.